Soy guardabosques del parque. Encontré algo en Yosemite que no puede ser explicado. El camino de tierra rocoso crujía bajo las ruedas de la camioneta mientras conducía a través del denso bosque, con cuidado de las ramas que se extendían sobre el camino y arañaban las ventanas. Mis ojos se movían constantemente, vigilando la fauna silvestre y los árboles caídos. Tan adentro de Yosemite no había mucha gente, pero como guardabosques es mi trabajo patrullar estos bosques y proteger a los visitantes de la naturaleza tanto como sea posible. Sin mencionar proteger a la naturaleza de ellos. Especialmente en esta época del año cuando los cazadores sin licencia están afuera y los campistas ingenuos y los excursionistas aficionados deambulan junto a ellos. A menudo es una combinación mortal. Justo cuando estaba pensando en los excursionistas aficionados, vi a una mujer parada un poco lejos del camino. Estaba en un campo lleno de rocas en una pendiente que subía a una colina a mi izquierda. A pesar de que estábamos en medio de la nada, no tenía equipo de excursionismo, ni mochila, nada. Cuando me acerqué, ella me vio, pero comenzó a alejarse, marchando cuesta arriba por la pendiente rocosa. Tan lejos en medio de la nada, esperaba al menos una ola o un ola. La mayoría de las veces, si estás aquí a pie, no ves a nadie durante días. Oye, señorita. Está bien, grité, preocupado de que estuviera sufriendo por la exposición. A veces la gente se pierde en estos bosques y cuando los encuentras están casi en estado catatónico. Lo he visto antes, hombres y mujeres con una mirada perdida. Ella no respondió, sino que siguió subiendo la pendiente hasta llegar a la cima. Luego desapareció entre los árboles. El rostro de la mujer me resultaba familiar, me di cuenta y abrí un archivo en mi computadora portátil. Mostraba a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en la zona. Me tomó un minuto, pero finalmente encontré el archivo de la mujer. Había fotos que coincidían exactamente con la persona que acababa de ver. Excepto que su ropa era diferente. Y la mujer había sido reportada como desaparecida hace 8 meses. Debería verse mucho peor, pensé, especialmente considerando su falta de suministros. Estos bosques eran un duro y brutal desierto. Incluso los excursionistas y cazadores experimentados se habían perdido en la zona y habían muerto por los elementos. Rápidamente llamé a la estación y les conté lo que había visto, luego tomé mi mochila y me fui a pie, corriendo cuesta arriba por la pendiente rocosa hacia los árboles. Si continuaba al ritmo que llevaba, tenía una buena oportunidad de alcanzarla. En la cima de la colina logré encontrar sus huellas. La seguí hasta el bosque, trazando un camino a través de los árboles. Durante casi una hora seguí su rastro por el bosque, cada vez más convencido de que debería haberla alcanzado. Me di cuenta de que algo andaba mal y que había perdido el rastro. Era como si la mujer se hubiera desvanecido. Seguí avanzando, pensando que tal vez volvería a encontrar sus huellas. Esto sucedía a veces, lo sabía como cazador aficionado. El rastro de la presa desaparecía ocasionalmente solo para reaparecer un poco más adelante. Así que seguí adelante, apartando ramas y arbustos y adentrándome cada vez más en la maleza salvaje. Y fue entonces cuando lo vi. ¿Qué demonios es eso?, murmuré para mí mismo, sin creer en mis propios ojos a medida que el objeto se enfocaba más adelante. Era una escalera que aparecía entre la maleza, pareciendo sobrenatural en este entorno. ¿Qué está haciendo esto aquí? Me di cuenta de que estaba hablando solo, pero no pude evitarlo. Tampoco pude evitar el hecho de que me estaba acercando constantemente a la escalera en el bosque, a pesar de un creciente sentimiento que me decía que debería mantenerme alejado. Mientras más me acercaba a las escaleras, más sentía como si alguien me estuviera observando. Se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina en los brazos mientras me acercaba, moviéndome cada vez más cerca hasta que me encontré justo frente a ella. Curiosamente, las escaleras parecían relativamente nuevas. Parecían inofensivas y normales en todos los sentidos, excepto por su extraña ubicación. La madera no estaba desgastada por el clima ni cubierta de musgo. Estaba limpia y supondría que se habían construido en los últimos 10 o 20 años. Pero la escalera terminaba después de exactamente 13 escalones. Era una escalera que llevaba a ninguna parte. Era una imagen espeluznante aquí afuera, ya que era consciente de lo difícil que sería construirlas en medio de la nada. ¿Cuál era el propósito de ellas? ¿Quién las habría construido y por qué? Incluso mientras me hacía estas preguntas, me encontré subiendo las escaleras. Era como si estuviera en un sueño,
ya que mis pies parecían moverse involuntariamente hacia arriba. Pero la sensación de ojos en la parte posterior de mi cuello empeoraba cada vez más con cada paso. Y estaba seguro de poder sentir el peso de los movimientos de otra persona en las escaleras conmigo. Finalmente, la paranoia se volvió tan abrumadora que tuve que darme la vuelta, sintiendo como si alguien o algo estuviera definitivamente justo detrás de mí en las escaleras. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. De repente me sentí aterrorizado y empecé a preguntarme en qué estaba pensando al subir esas escaleras en el bosque que no deberían estar ahí. Comencé a bajar de vuelta, aún sintiendo ojos observándome desde todas partes. Los árboles cercanos se agitaban con movimiento y vi una forma vaga moviéndose detrás de ellos. Apresurándome el resto del camino por las escaleras, llamé a la figura, pensando que era la mujer que había visto antes. «Señorita, ¿eres tú? Te he estado buscando por todas partes». «¿Estás bien?», le pregunté a la figura oscura en las sombras, pero no se movió ni respondió. En su lugar, simplemente continuó observándome. «Está bien, señora, no puedo ayudarte si no». De repente se me ocurrió que la figura en las sombras era demasiado alta para ser la mujer que había visto antes. Parecía ser una persona de al menos 2 metros de altura, tal vez más. Y se agachaba detrás de un árbol para no ser vista con claridad. La cosa se levantó aún más alta y me di cuenta de que había estado agachada. Era enorme, su forma imposible de examinar a la tenue luz. Pero definitivamente me estaba observando. Y había más de ellos, me di cuenta, mi corazón latiendo cada vez más rápido y con más fuerza hasta que sentí que iba a salírseme del pecho. Me di la vuelta, mirando el bosque a mi alrededor, viendo formas de sombras por todas partes. Durante unos largos momentos me quedé congelado, incapaz de moverme, respirar o pensar. Y entonces vi una mano de dedos largos empujando el follaje, preparándose para salir. Eso me despertó de mi trance. Fueran lo que fueran esas cosas, pude decir que no eran benignas ni buenas. Eran criaturas de la oscuridad, atraían a la gente hacia ellas para poder alimentarse de sus mentes. Aparté la mirada de ella y comencé a correr. Corriendo a través de los árboles, pude sentir que me perseguían. Una patrulla de criaturas largas e imposiblemente altas con dedos largos. ¿Fueron ellos los que habían creado la escalera aquí afuera? ¿Eran extraterrestres? ¿Sasquatch? No tenía idea, pero cada vez que miraba por encima del hombro los veía acercándose a mí, formas vagas moviéndose tan rápido que se desdibujaban y eran difíciles de distinguir. Fue entonces cuando me di cuenta de que se estaba haciendo de noche afuera. Pero eso no tenía sentido, ya que cuando había salido era de madrugada, alrededor de las 8 de la mañana. Al mirar mi reloj, vi que ya no funcionaba, ni tampoco mi teléfono celular o los dispositivos GPS. Sin otra opción más que seguir corriendo, eso fue lo que hice. Salí disparado a través del bosque hasta que finalmente encontré la pendiente rocosa junto al camino de tierra donde había dejado mi camioneta. Corrí justo por el borde del acantilado, tan aterrorizado y frenético que no lo vi venir. Para entonces, las cosas estaban justo detrás de mí, y casi estaba listo para resignarme a morir intentando luchar contra ellas. En su lugar, me desplomé por la ladera rocosa, dando volteretas y golpeándome los codos, las rodillas, los hombros y el cráneo contra las rocas y piedras. Se desencadenó una mini avalancha y caí con fuerza, estrellándome contra el suelo cuando mis pies no pudieron seguir mi impulso. Un dolor agudo me golpeó la frente y sentí sangre en la boca cuando mi visión se oscureció. Quedé tendido entre los escombros y me dormí. Cuando desperté, había un guardabosques de pie sobre mí, preguntándome si estaba bien. Lo extraño fue que no lo reconocía. «Te ves familiar», dijo, frunciendo el ceño. «¿Cómo te llamas?». Le dije y su mandíbula se desencajó, su rostro se puso más pálido. «No puede ser. Todo el mundo pensaba que estabas muerto». Mirando a mi alrededor, vi que mi camioneta no estaba por ninguna parte. También era una temporada diferente, los árboles se estaban volviendo ligeramente amarillos cuando entré al bosque, una señal temprana del otoño. Pero ahora estaban de un verde brillante como al comienzo del verano. «¿Qué fecha es hoy?», le pregunté. Me lo dijo, pero al principio no le creí. «Estás inventando eso», dije, sacudiendo la cabeza. «Acabo de entrar al bosque por un par de horas para encontrar a la mujer». Fue entonces cuando la recordé de nuevo. ¿Alguien la encontró? ¿O sigue desaparecida? Nadie ha visto a ninguna mujer.
Al igual que nadie te ha visto a ti durante 8 meses. Sus ojos eran sospechosos y me di cuenta de que pensaba que estaba perdiendo la cordura. O que la había perdido en el bosque. Sacudí la cabeza y miré de vuelta hacia el bosque. Tenemos que sacar un equipo de búsqueda allí. ¿No me escuchaste? Si viste a una mujer cuando saliste, ella ya se ha ido desde hace mucho. Mis ojos se mantuvieron firmemente fijos en los árboles a la distancia. No por ella. Hay algo más allí. No pude resistir la atracción y comencé a vagar de vuelta por la pendiente rocosa. Se sentía como si yo fuera una limadura de hierro y esa escalera un imán poderoso, atrayéndome hacia ella. Todos necesitamos ir a eso. El otro guardabosques me agarró del brazo y me jaló hacia atrás, reteniéndome, gritándome que me calmara. Se necesitaron 5 hombres más para que me detuvieran y me llevaran al hospital. Siguen diciéndome que lo que vi no era real. Que estaba sufriendo por la exposición. Que me perdí en el bosque y me golpeé la cabeza, sufriendo una conmoción cerebral. Los médicos dicen que todo fue una alucinación. Pero sé lo que vi. Y tan pronto como salga de este hospital, voy a volver. Soy guardabosques en el Monte Rainier. La gente sigue desapareciendo y creo que he descubierto por qué. 25. Ese es el número de personas que han desaparecido en el parque desde principios de año, sin que se haya hecho nada ni se haya dicho nada al respecto. De hecho, estoy bastante seguro de que perderé mi trabajo cuando encuentren esta publicación, pero en este punto tengo otras cosas de las que tener miedo, y esto necesita salir a la luz. Soy guardabosques de Wilderness en el Monte Rainier. Mi trabajo es recorrer los cientos de kilómetros de senderos y áreas silvestres del parque en busca de problemas y ayudar a los excursionistas perdidos y heridos. En los viejos tiempos, cualquier excursionista perdido significaba que todos saldríamos juntos, haríamos un plan de búsqueda y haríamos todo lo posible por llevarlos a casa sanos y salvos. Las cosas son diferentes hoy en día, desde el comienzo de 2022. Cada vez que se informa que una persona está desaparecida, a la familia se le asegura que estamos en ello y haremos todo lo posible por encontrarla, y se les promete que nos enviarán a buscarla. Tan pronto como la familia se va, nuestros jefes nos dicen que una compañía de búsqueda y rescate se hará cargo y que si sabemos lo que nos conviene, deberíamos concentrarnos en revisar las condiciones de los senderos y hacer el resto de nuestro trabajo. Y así ha sido desde 2022. Al principio, solo desaparecían algunas personas aquí y allá en todo el parque. No parecía tan inusual, aparte de que nuestros guardabosques no participaban en la búsqueda, pero supusimos que era una nueva política y la pasamos por alto. A medida que avanzaba el año, más gente empezó a desaparecer, lo que hizo que todos nos preguntáramos qué estaba pasando y por qué se nos había dejado claro que deberíamos mantener la boca cerrada. Personalmente, pensé que era una combinación de malas condiciones de los senderos por un invierno duro, una afluencia de excursionistas inexpertos y que el servicio de parques trataba de evitar verse mal cuando necesitábamos más financiación. Hasta el pasado jueves. Era un día nublado y yo caminaba por el sendero hacia el Epser Pass en el área del río Carbon, tarareando en voz baja para pasar el tiempo y preguntándome hasta dónde tendría que subir antes de tener que ponerme crampones, cuando lo vi. A un lado del sendero, a unos 50 pies dentro del bosque, había una luz extraña en el suelo del bosque. Al principio, pensé que la luz era solo un reflejo del agua o alguna basura que alguien había dejado, pero a medida que me acercaba, la luz no se desvanecía ni cambiaba, simplemente se mantenía constante. Tal vez era una linterna perdida. Había recorrido este sendero docenas de veces y nunca la había notado antes. Me arrodillé, me quité la mochila y vi que la luz parecía provenir justo debajo de la tierra. Por alguna razón me sentí incómodo. Miré a mi alrededor para ver si había alguien más cerca en el sendero y no vi a nadie. Encogiéndome de hombros, metí la mano en la tierra para pinchar la luz y ver qué era. Al hurgar, encontré la esquina de una trampilla ligeramente abierta que a lo sumo medía un pie de ancho en cada lado. Estaba camuflada casi a la perfección. Si no se hubiera dejado apenas entreabierta con la luz expuesta, nadie la habría visto desde el sendero. Seguí abriéndola, sintiéndome incómodo, pero esperando que fuera algún tipo de sismómetro enterrado, o en el peor de los casos, tal vez la idea de algún excursionista de un buen lugar para esconder comida y agua para una larga caminata. En su lugar, encontré la entrada a lo que parecía ser una especie de madriguera pequeña con una linterna eléctrica de camping en una esquina.
Metí la cabeza para mirar dentro. El espacio era pequeño, con espacio suficiente para una persona si no le importaba contorsionarse. En las paredes de la madriguera había docenas de fotos Polaroid de personas haciendo senderismo. Todas las fotos parecían haber sido tomadas muy cerca del suelo. Las fotos eran de todo el parque, a muchas decenas o más millas de distancia. No reconocía la mayoría, pero entre ellas vi algunas que sabía con certeza que eran excursionistas que habían desaparecido durante el último año. Entonces se me paró el corazón. Vi una foto mía caminando por el sendero de Epset Pass hace aproximadamente media hora. Crack. Escuché que se rompía una ramita en algún lugar a mi alrededor. Saqué la cabeza de la madriguera y empecé a correr por el sendero por el que había venido. No miré atrás ni me detuve hasta que llegué a la cabaña de Wilderness cerca del campamento de Ipsut. Cerré con llave y atrancé la puerta y esperé hasta que llegó otro guardabosque a la mañana siguiente, sin pegar ojo. Le pedí que caminara conmigo de vuelta por el sendero de Epset Pass. Estaba molesto porque no le dije por qué, pero accedió. Pasamos una hora buscando, pero no pudimos encontrar rastro alguno de la madriguera. Pedí unos días libres justo después y mi gerente parecía muy sospechoso y exigió saber por qué. Inventé una excusa sobre mi familia y no le dije a él ni a nadie más lo que vi. Por alguna razón, sabía que decírselo, como mucho, terminaría con la pérdida de mi trabajo. No sé quién o qué hizo esa madriguera, pero creo que está llevándose a gente en venir y por alguna razón el gobierno lo está encubriendo. Ojalá esa fuera el final de la historia. Pero no lo es. Esta tarde, vi algo brillando desde el interior de la rejilla de ventilación del suelo de mi cocina. Pensé que tal vez mi gato había metido otro juguete. Quité la rejilla de la ventilación para sacar el juguete. En lugar de un juguete de gato, encontré una foto Polaroid, tomada a ras de suelo, de mí preparando el desayuno esta mañana. Soy un guardabosque del Parque Nacional de Yosemite. Algunos excursionistas nunca abandonan el lago Quesidrel. El trabajo de guardabosque en Yosemite no es lo que la mayoría de la gente imagina. Mucha gente nos ve como agentes de la ley, entregando multas y haciendo cumplir las reglas del parque, cuando en realidad eso es un aspecto muy específico de nuestro trabajo. Principalmente estamos aquí para asistirlos. Entregando mapas, no multas de tránsito, y dando indicaciones a los mejores miradores o a los mejores lugares para acampar. Les recordamos sobre la seguridad y las condiciones climáticas del día a día. Pero lo principal que hacemos, y esto es más vital de lo que la gente se da cuenta, es que simplemente estamos aquí en caso de que alguien se pierda o se lastime. Lidiamos con mucha gente belicosa que piensa que el parque es su patio de juegos personal donde pueden hacer lo que quieran. Es mi trabajo recordarles que sigan las reglas. Que desechen su basura adecuadamente, que recojan después de su perro y que vuelvan a ponerle la correa mientras caminan por los senderos. Algunas personas lo toman como un ataque personal a sus libertades, cuando en realidad solo estoy velando por la seguridad de otros visitantes, como ciclistas y jinetes que comparten los caminos. Los perros pueden ser impredecibles y pueden portarse mal en los senderos, y tenemos que cuidar de todos. Aún así, no suelo recibir mucha retroalimentación positiva por hacer cumplir las reglas. A nadie le gusta que le digan qué hacer, créanme, lo entiendo. De vez en cuando sucede algo interesante que rompe el aburrimiento y la monotonía del trabajo. El verano pasado estaba haciendo una ronda nocturna por los campamentos cuando vi algo moviéndose entre los arbustos. Un tipo salió gateando, vestido con un disfraz de ferry de perro. Le pregunté si estaba bien y él solo ladró felizmente, luego se alejó en la dirección opuesta. Poco después, vi a él persiguiendo a otra persona que estaba disfrazada de gato, una mujer que salió corriendo y se escondió debajo de una camioneta, riendo emocionada y haciendo sonidos de ronroneo, lamiendo la tierra de sus pantalones con una larga lengua. Me vio observando y agitó las garras frente a su cara, siseando territorialmente. No es como yo elegiría pasar mis viernes por la noche, pero no soy quien para juzgar. Con mucho, lo más interesante que me ha sucedido en Yosemite ocurrió el verano pasado. Y no solo fue interesante, fue terriblemente aterrador. Cada noche cuando me duermo tengo pesadillas sobre ese día. Cada vez que cierro los ojos, veo esos túneles oscuros en la cara de la roca. Todo comenzó cuando alguien llamó para informar que estaban en el sendero del lago Quesidrel y que su hermano se había perdido. La pareja había estado haciendo senderismo cuando de alguna manera se separaron.
Al principio pensamos que era solo un percance de rutina. La gente se pierde en Yosemite todo el tiempo. No es gran cosa en la mayoría de los casos, ya que por lo general se encuentra rápidamente a las personas desaparecidas. La mitad de las veces está involucrado el alcohol y tengo que recordarles a la gente que se controlen si se indulgan mientras acampan. Pero de vez en cuando esas personas desaparecidas no aparecen y tenemos que enviar equipos de búsqueda mucho más grandes. En este caso, salí solo al principio, dirigiéndome al lugar desde donde el hombre nos había llamado. Fui en una ATV, ya que era un recorrido de 16 millas de ida y vuelta. Cuando llegué allí, el tipo se veía desesperado. Vino corriendo hacia mí y comenzó a hablar demasiado rápido como para entender. Le dije que se calmara y que solo me diera los hechos. Es importante mantener la calma en este tipo de situaciones. El tipo tomó un profundo respiro y lo soltó. Luego comenzó a hablar de nuevo, un poco más despacio esta vez. Estábamos caminando por el sendero. Él estaba justo a mi lado. Luego me di la vuelta para mirar el lago y cuando volví a mirar, había desaparecido. Simplemente se esfumó. Traté de determinar si el hombre había estado bebiendo o consumiendo drogas. No es que esté tratando de asumir lo peor de las personas, pero tenemos que pensar en este tipo de cosas. La explicación más simple suele ser la correcta, después de todo. Y era mucho más fácil imaginar que los dos hermanos se habían estado tomando unos tragos y que uno de ellos se había separado y perdido, que imaginar que uno de ellos había sido secuestrado por extraterrestres o llevado en un rapto selectivo. Cálmate por un momento. Respira profundamente. ¿Cuál es tu nombre? Empecemos por eso. Greg, dijo, su rostro tornándose un poco menos púrpura a medida que comenzaba a inhalar y exhalar con respiraciones temblorosas. Bien, Greg. Saqué mi libreta y anoté esto, junto con su apellido, que omito por privacidad. ¿Y cuál es el nombre de tu hermano? Dave, dijo, esnifando. Vi que había estado llorando recientemente. ¿Dónde fue la última vez que viste a tu hermano? Vamos a repasar tus pasos. Comenzó a protestar, diciendo que eso no iba a ayudar, pero lo convencí de que al menos teníamos que intentarlo. Greg me llevó de vuelta un poco al lugar donde había visto a su hermano por última vez. Ya he vuelto aquí. Y miré por todos lados antes de llamarlos. Pensé que tal vez se había salido del sendero para hacer una parada y se había tropezado, golpeado la cabeza. Algo así, no sé. Estaba aferrándome a un clavo ardiendo. Pero creo que algo. Titubeó. Algo que, indagué. ¿Crees que algo se lo llevó? Como esas historias que se escuchan. Sonaba avergonzado, pero traté de sacarle más información y le pregunté a qué historia se refería. Ya sabes. Se escuchan historias sobre Yosemite y otros parques nacionales. Estoy seguro de que has oído algunas. Incluso si no estás al tanto de la conspiración. Historias donde la gente desaparece así y no tiene sentido. Alguien se da la vuelta por un segundo y su hijo o su hermana o quien sea simplemente se esfuma. Desaparecido, como Dave. Lo vi en YouTube. Ajá, respondí, sin estar seguro de qué rincón de internet había estado visitando este tipo. Bueno, eso no sucede por aquí, puedo asegurártelo. Sigamos buscando, estoy seguro de que aparecerá. Pero mientras más buscábamos, menos encontrábamos. Realmente parecía que el hermano del hombre se había esfumado. Estaba a punto de llamar por más apoyo, tal vez incluso una unidad canina, cuando el hombre gritó desde un poco más allá del sendero, diciendo que había encontrado algo. Siguiendo el sonido de su voz, finalmente llegué a encontrarlo en la base de la montaña, cara a cara con la pared de granito. Al principio no entendía qué estaba haciendo allí, pero a medida que me acercaba, vi que en realidad había una cueva bien escondida en la cara de la roca. Se mezclaba a la perfección con la ladera de la montaña hasta que estabas casi nariz con la pálida piedra gris. Buen trabajo, dije, dándole una palmada en el hombro. Pero luego miré a nuestro alrededor, poniéndome nervioso. Estábamos bastante lejos del sendero, en la parte espesa del bosque, que estaba llena de maleza y enredada con enredaderas y arbustos. ¿Crees que él habría entrado en esta cueva por su cuenta? Greg miró a su alrededor, como si revisara si su hermano le había dejado un mensaje. Pero no había nada. No lo creo. No es propio de él simplemente dejarme solo en el sendero, y mucho menos por tanto tiempo. Si fuera una broma o algo así, ya habría vuelto.
Sé que algo no está bien. ¿Tu hermano les ha hecho bromas así antes?, pregunté. El hombre estaba en sus 20s y su hermano probablemente tenía una edad similar. Los jóvenes a veces se perdían o se lesionaban al intentar asustarse mutuamente haciendo bromas o filmando videos en el bosque. Era raro, pero había sucedido antes. 1 o 2 veces, admitió. No los llamé por un rato porque pensé que me estaba tomando el pelo. No me sorprendería que lo hiciera. Pero no por tanto tiempo. Me estaba molestando. Los mosquitos me picaban el cuello y estaba sudando por el calor de la tarde, después de caminar entre la maleza durante horas. Imaginé al tipo escondido dentro de la cueva tratando de asustar a su hermano menor. Tal vez se había quedado dormido en su oscuro escondite o simplemente se había excedido, pero de cualquier manera, estaba molesto. Si era una broma, había desperdiciado la mayor parte de mi tarde. Probablemente me molestaba aún más porque yo también tenía un hermano mayor que me había jugado bromas más de una vez cuando éramos más jóvenes, y esto me traía recuerdos. Muy bien. Puedes salir de ahí ahora mismo, grité, entrando en la cueva, pensando que el joven estaría escondido en el pequeño nicho. Doblé una esquina y vi un túnel oscuro, que se adentraba en los recovecos más oscuros del granito. Esto no tenía sentido. Hasta donde yo sabía, no había ningún túnel en este lugar. Especialmente no uno de este tamaño. Pero había estado muy bien escondido. Casi invisible en la cara de la roca. Me preguntaba si alguien sabía de su existencia. Y me preguntaba si era seguro. No me sentía cómodo avanzando más. El espacio oscuro parecía extenderse muy lejos en la distancia, y me estaba dando una sensación espeluznante de estar allí. Sentía que casi podía escuchar voces susurrando a mi alrededor. Las palabras se perdían en la cueva resonante, y tuve la fuerte sensación de que no estábamos solos, como si dedos helados recorrieran lentamente mi espalda. El otro hombre entró detrás de mí, maravillándose de la cueva por un segundo antes de seguir avanzando. «Vamos», dijo Greg, adentrándose. «Puede que esté en problemas». Estaba ansioso por seguir adelante. No lo suficientemente asustado de este lugar aterrador con voces susurrantes provenientes de las sombras. Y su aparente falta de miedo me hizo tener el doble de miedo. «Voy a volver a buscar ayuda», dije, retrocediendo. «No es seguro. Nadie sabe que estamos aquí». Mi entrenamiento y mis instintos estaban superando mi curiosidad, pero Greg parecía no preocuparse por los peligros. El hombre siguió adelante, desapareciendo en la oscuridad. Unos segundos después, se había ido, y no había indicios de que alguna vez hubiera existido. «Greg», llamé al abismo negro. No hubo respuesta. Bien podría haber sido un fantasma. Una abrumadora urgencia de seguirlo se apoderó de mí, y di unos pasos hacia adelante, sintiéndome hipnotizado por ese túnel negro que se extendía interminablemente. Pero luego sacudí la cabeza, me abofeteé la cara mientras intentaba despertarme del trance en el que estaba, anulando mi sentido común. Me di la vuelta y salí de la cueva, con las piernas temblando y las manos temblorosas mientras llamaba por ayuda. Después de reunirme con el equipo de búsqueda de vuelta en el sendero, volvimos a recorrer el bosque para encontrar la cueva escondida en la pared de roca de 3.000 metros de altura de Cathedral Peak. Pero había desaparecido. Recordaba haber tenido problemas para encontrarla la primera vez y pensar que estaba bien escondida entre la superficie gris pálida de la montaña. Tenías que estar casi cara a cara con la pared para verla, ya que era tan invisible entre los acantilados y las rocas. Intenté explicárselo a mi supervisor y a los otros miembros del equipo de búsqueda, pero no me creyeron. Dijeron que no había ningún túnel allí. Buscaron durante horas y no encontraron nada. Helicópteros sobrevolaron el área y más equipos con más perros, sabuesos y pastores alemanes. Pero no se encontró rastro de nadie más que yo. Perplejo durante el resto de la semana y del verano, no podía concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a esa conversación que había tenido con el hombre del sendero llamado Greg. El hombre que había perdido a su hermano y luego había desaparecido en una cueva que no existía. Cada vez más, empecé a preguntarme qué habría pasado si lo hubiera seguido. Tardé un año entero en reunir el valor para volver a ese mismo lugar. Casualmente, fue el mismo día y aproximadamente a la misma hora. Pero esta vez no estaba de servicio. Era mi fin de semana libre, así que tenía todo el tiempo del mundo para rastrear la zona en busca de pistas.
Mi mochila estaba llena de provisiones y tenía suficiente para pasar una noche o dos en el bosque, tal vez más si era necesario. De alguna manera lo sabía. Tenía la sensación de que si volvía a ese día y a esa hora, estaría allí. La cueva que no existía. Cathedral Peak se elevaba sobre mí, haciéndose más grande a medida que me abría camino a través del bosque, acercándome a ella. Las nubes grises sobre mí cubrían el sol en la oscuridad, mientras que el espeso dosel bloqueaba cualquier resto de luz desde arriba. Un escalofrío me recorrió, haciéndome estremecer involuntariamente al ver el agujero negro en la cara de la roca, tan claro y evidente ahora. Dando un paso adelante, me encontré de pie justo frente a él y levanté las manos para sentir el contorno de la entrada, como para confirmar que era real. Lo era. Tomé una profunda respiración, como un buzo a punto de sumergirse, y entré. El aire estaba frío y húmedo, con un extraño olor a cobre. Mi linterna estaba en mi cinturón y la agarré, pero luego decidí no encenderla. Estaba teniendo una sensación extraña, como si estuviera en un lugar inseguro y tuviera que permanecer en silencio y escondido. Había un sonido proveniente de más adelante que no lograba identificar. Era un sonido de succionar y masticar, como si alguien estuviera arrancando carne de los huesos con los dientes. A medida que me adentraba más y más en el túnel, el aire se volvía más frío y tan húmedo que sentía gotas de agua correr por mi cara y entrar en mis ojos. También se filtraba un tenue rayo de luz en algún lugar, haciendo que la caverna brillara tenuemente en algunos lugares. El aire parecía ondular y danzar frente a mis ojos mientras me adentraba cada vez más, sintiéndome embelesado mientras tropezaba entre las sombras. Vagamente me di cuenta de que algo andaba mal conmigo, como si hubiera sido drogado, pero ya no me importaba. De hecho, encontraba la sensación bastante agradable. Y entonces fui bruscamente despertado de mi ensoñación cuando doblé una esquina y vi el horror que se desarrollaba en las entrañas de Cathedral Peak. No puedo explicar lo que vi allí abajo. Y las sombras oscurecían la mayor parte, sumergiendo a la criatura monstruosa en la oscuridad. Pero la impresión que tuve fue de algo parecido a un pulpo o un calamar, cruzado con una planta o un hongo gigante, succionando y lamiendo, masticando y crujiendo algo entre sus dientes. Después de unos momentos de inspección, me di cuenta de que era la cara de una persona lo que estaba siendo devorada, ya que los detalles apenas podían verse a la tenue luz de la cueva. La piel se le estaba desprendiendo de las mejillas, los párpados se le habían arrancado y los labios se le habían despegado y enrollado como fideos. Había tentáculos como enredaderas por todas partes, deslizándose y moviéndose por el piso de piedra gris pálido que me rodeaba. Al principio pensé que era barro bajo mis pies, pero cuando recuperé la plena conciencia, me di cuenta de que era sangre mezclada y combinada con el polvo debajo de mis pies, creando un líquido rojo oscuro y tóxico que se pegaba a los talones de mis botas. Me di cuenta con un shock entumecido de que los tentáculos enredadera estaban por todas partes. De hecho, mis pies estaban pisando algunos de ellos, y me asombró que la criatura no me hubiera notado todavía. Pero obviamente estaba demasiado absorta con la comida que estaba ingiriendo en ese momento. Sintiéndome muy agradecido de no haber encendido mi linterna, comencé a retroceder muy lentamente, crujiendo mis botas sobre los tentáculos retorcidos. Un nudo enfermo en mi estómago se estaba elevando y amenazaba con hacerme vomitar, el miedo y la repulsión retorciéndome las entrañas. Mi mente giraba y mis pensamientos corrían, entendiendo que había una muy buena posibilidad de que nunca saliera de este lugar. Traté desesperadamente de no pisar más de los tentáculos retorcidos y retorciéndose en el piso de la cueva, empapados y bañándose en la sangre que se había derramado por todas partes, como cerdos revolcándose felizmente en el barro. No había forma posible de que hubiera tanta, pensé. Ninguna persona tiene tanta sangre. Esto es como un río. Y entonces vi a los demás. Estaban colgando suspendidos del techo, de las paredes, de todas partes. En medio de los tentáculos enredadera de color púrpura, respiraban en y fuera, aún manteniéndose con vida, pero apenas. Docenas de ellos estaban colgados a lo largo de la cueva, sus pechos subiendo y bajando con respiraciones débiles, pero ninguno de ellos abriendo los ojos o hablando. Era como si estuvieran durmiendo. Después de unos largos momentos de búsqueda, lo encontré. Greg, el excursionista del sendero que buscaba a su hermano. Estaba colgado boca abajo de la pared justo a mi lado, con los ojos cerrados. Le faltaban partes, un pedazo de su mejilla, parte de su mano, pero las heridas se estaban curando lentamente. La criatura, sea lo que sea,
mantenía a sus víctimas con vida allí abajo, me di cuenta. Las estaba ingiriendo lentamente, tal vez incluso usando pedazos de sus otras víctimas como nutrientes para alimentar a los que se estaban muriendo de hambre, como un esquema piramidal sobrenatural construido con sangre y restos humanos. Sacudiendo esa imagen mental, agarré el hombro de Greg, esperando despertarlo en silencio. Sus ojos se abrieron de golpe un segundo después de que lo toqué, revelando solo la parte blanca, y comenzó a chillar. Y no me refiero a chillar como si estuviera gritando de miedo al dolor o algo así. Este era un grito de alarma inhumano que me indicó de inmediato que no quedaba ni un ápice de humanidad en él. Ahora era parte de la mente colectiva de la criatura y su ejército de tentáculos. Mientras su cabeza giraba sobre un eje, vi que había pequeños tentáculos envueltos a su alrededor, entrando en su cerebro y en su cuello, invadiendo sus oídos y ojos y perforando su columna vertebral. Grité involuntariamente, viendo estos detalles, y escuché a la criatura en el túnel cuando reconoció mi presencia. No era rápida, sea lo que fuera, pero era enorme. La cueva tembló a mi alrededor, cayendo polvo y guijarros del techo de piedra sobre mí mientras retrocedía del excursionista. Debajo de mis pies, las enredaderas se movían de repente rápidamente, deslizándose de tal manera que no podía encontrar mi equilibrio. Tan pronto como mis zapatos encontraron apoyo en el piso de piedra debajo de mí, empecé a correr. El túnel estaba vivo a mi alrededor ahora, los látigos de enredaderas retorciéndose y doblándose hacia mí, extendiéndose como manos codiciosas que intentaban agarrarme mientras pasaba corriendo. Mirando por encima del hombro, vi que el bulto amorfo de la criatura se abría paso a través de la cueva y se movía en mi dirección mucho más rápido de lo que habría pensado posible. Pero de nuevo, no habría pensado que nada de esto era posible antes de vivirlo. La luz de la entrada estaba justo delante y podía oler el aire fresco y ver el sol. Entonces, de repente, mis pies resbalaron como si alguien hubiera tirado de la alfombra debajo de mí y me estrellé contra el suelo de cara. Mi mandíbula se cerró con fuerza y mordió el extremo de mi lengua, haciéndola sangrar, llenando mi boca con el sabor a cobre un segundo después. Intenté ponerme de pie, la imagen mental de esas pobres personas atrapadas se veía claramente en mi mente. En retrospectiva, creo que la criatura, sea lo que sea, necesitaba que no sospecháramos. Si éramos conscientes de lo que estaba haciendo, su hipnosis no funcionaría. Tal vez era un químico que liberaba y que hacía que la gente quisiera explorar la cueva, una feromona como las que usan los insectos para comunicarse. Pero no funcionaba tan bien si lo sabías y entendías su propósito. Liberó más de esa feromona o lo que fuera que estaba usando para atraer a la gente, y de hecho sentí que mis piernas se volvían un poco más pesadas. También mis párpados. Era como si hubiera trabajado 3 turnos nocturnos seguidos y realmente necesitara dormir. Pero entonces pasó la ola de hipnosis y sentí el temblor del suelo debajo de mí, y eso me sacó del trance de nuevo, haciéndome escalar del piso de la cueva y correr. Mientras me acercaba a la entrada de la cueva y corría hacia ella, dejando mi mochila muy atrás en un esfuerzo por aligerar la carga, vi que las rocas se estaban cerrando, reduciendo la abertura. La entrada se estaba encogiendo de alguna manera. Eran las enredaderas, me di cuenta. Ellas eran las que camuflaban la entrada, cambiando su color para que coincidiera con la piedra gris pálida. Aceleré el paso, los retorcidos tallos debajo de mí haciéndolo aún más difícil. No me atreví a mirar hacia atrás, sintiendo el temblor del piso y sabiendo que el bulto de la criatura estaba justo detrás de mí, acercándose. Con la abertura de la salida reduciéndose aún más, encogida al tamaño de un tablero de dardos, me lancé de cabeza a través de ella, imaginando que mi cara se estrellaría contra una pared de roca sólida que se convertiría en piedra justo frente a mí, sellándome en este laberinto oscuro de sufrimiento para siempre con el resto de estas almas atormentadas. Mis ojos estaban fuertemente cerrados mientras sentía que las enredaderas me jalaban y desgarraban al pasar a través de la abertura. Por un instante me apretaron alrededor de la cintura, amenazando con detenerme como a Winnie the Pooh después de un intento desafortunado de robar miel, cuando salí disparado del agujero y este se selló detrás de mí al instante. Escuché un fuerte estruendo cuando la criatura se estrelló de lleno contra su propia obstrucción. La trampa que había creado para mantenerme allí había obstaculizado su escape, evitando que me persiguiera. Podía oír cómo se retorcía y arañaba las enredaderas, desesperada por más carne para alimentarse. Fuera lo que fuese, se estaba volviendo demasiado grande incluso para su propio control. Dejada sola para alimentarse en el corazón de la montaña, eventualmente se destruiría a sí misma.
Se consumiría su propia carne para saciar su monstruosa hambre, como una serpiente comiéndose la cola. Tenía una muy fuerte sospecha de que eso era cierto. Con esa idea muy específica en mente, regresé a mi auto. Fue más fácil ahora sin la mochila y todo el equipo. Pero el camino de vuelta a la cueva sería más difícil. Habría mucho que cargar la próxima vez. Después de un viaje a la ferretería, volví al sendero. Era de noche ahora, y el lugar estaba abandonado. Tomé prestado uno de los vehículos todoterreno de los guardaparques y llevé mis suministros al lugar donde había estado la cueva. Después de traer unos cubos de agua del lago, comencé mi trabajo. Como la cueva estaba marcada, fue fácil encontrarla de nuevo y comenzar a verter el cemento desecado rápido. Si bien como guardaparques nuestro trabajo suele ser evitar que la gente vandalice las montañas de esta manera, tengo la sensación de que la madre naturaleza me perdonará. Era mi trabajo proteger este lugar y a las personas que lo visitan. Y nada podría proteger a la gente de esa cosa. Lo mejor era sellarla para siempre y dejar que se consumiera lentamente a sí misma. Sin un suministro fresco de excursionistas, eventualmente se quedaría sin calorías. Eventualmente expiraría. Era solo cuestión de tiempo. Los tentáculos enredaderas se retorcían debajo de la capa de cemento, alcanzándome con torpeza, tratando de jalarme hacia adentro. Tomé la llana y apliqué otra gruesa capa y observé cómo comenzaba a secarse rápidamente. Y los tentáculos comenzaron a suavizarse y a sentarse de nuevo, volviendo a dormirse. Ese grito inhumano se pudo escuchar desde el interior de nuevo, mucho más fuerte esta vez. Como si todos los excursionistas que la criatura había secuestrado se hubieran despertado al mismo tiempo y por un segundo se dieran cuenta de su predicamento. Lo siento, Rag, murmuré para mí mismo, solo en el oscuro bosque. Te dije que no entraras ahí. Perdido en el bosque. Perdido en el bosque era una frase que mi padre usaba mucho. Cuando era joven, si estábamos en el mundo y veíamos a alguien comportándose de manera extraña, él decía: ese chico está perdido en el bosque, moviendo la cabeza con esa decepción parental, incluso si no era su hijo. Cuando llegué a la adolescencia, luchando por encontrar mi lugar entre mis compañeros, él me decía: estás perdido en el bosque, chico, pero de una manera mucho más comprensiva y compasiva. Pasé por momentos difíciles a lo largo de los años mientras trataba de descubrir dónde encajaba en el mundo, pero mi papá siempre estuvo ahí para mí. Aunque no era precisamente un amante de la naturaleza, sus palabras siempre eran reconfortantes, incluso si esperaba nunca estar atrapado en un bosque y mucho menos perdido en uno. Inevitablemente, hablábamos de mis problemas después de que él diagnosticaba mis síntomas a su manera tan particular. Aprendí a entender cómo la misma frase podía tener significados diferentes dependiendo de la situación. Incluso durante esas últimas semanas, mientras luchaba contra el cáncer que lo devoraba por dentro, él también estaba perdido en el bosque. Me gusta pensar que cuando falleció, cuando su sufrimiento llegó a su fin, finalmente vio lo que había más allá de los árboles. Supongo que era apropiado que, mientras conducía a casa después de su funeral, me encontrara en una versión mucho más literal de su metáfora. Con el tiempo, me convencí de que pronto me uniría a mi viejo fuera de los límites del bosque, justo después de que él hiciera ese viaje. Decidí no ir con mi mamá y mi padrastro, Dale, porque quería estar solo con mis pensamientos. No tenía problemas con el esposo de mi madre, siempre me había tratado bien. Mis padres se mantuvieron cercanos después del divorcio, ya que ambos coincidieron en que siempre fueron mejores amigos que amantes. Papá se llevaba mejor con su reemplazo que la mayoría en tales circunstancias, pero siempre sentí que Dale intentaba esforzarse demasiado cuando mi viejo estaba cerca. Quizás no era más que la envidia inherente que un hombre siente hacia el ex de su pareja. Tal vez tenía inseguridades sobre la situación, pero mi papá y yo nos reíamos de ello cuando estábamos solos. Siempre estuve muy unido a mi padre, mucho más que a cualquier otra persona en mi vida. Él era a quien recurría cuando necesitaba hablar, así que quería estar solo en esta ocasión. Creo que lo necesitaba. Si hubiera ido con mi mamá, Dale habría intentado a toda costa que hablara sobre cómo me sentía, lo cual no estaba ni remotamente listo para hacer. Incluso cuando la lluvia comenzó a caer, yo estaba mentalmente desconectado mientras guiaba mi auto de un camino a otro. El lugar donde papá quería ser enterrado estaba a varios kilómetros en el estado vecino, el lugar donde creció antes de mudarse, en su día. Aunque el camino que recorría ese día era algo desconocido,
mi subconsciente podía concentrarse en la carretera mientras mi mente divagaba más allá de los límites de mi viejo Chevy. Supongo que por eso me tomó un momento registrar el camión frente a mí, que se desvió bruscamente hacia el otro carril. Para cuando noté dónde se había dividido la carretera, abriendo una amplia fisura en el asfalto, no tuve oportunidad de evitarla. La colisión, por falta de un mejor término para describir el derrape hacia un gran agujero en el pavimento, sucedió tan rápido que solo fui vagamente consciente de lo que estaba ocurriendo antes de que todo se volviera negro. La intensa lluvia que habíamos estado experimentando intermitentemente durante semanas había llevado a que se formaran algunas de estas fisuras en todo el estado. Ya fuera por caminos mal mantenidos o simplemente por años de agua filtrándose entre las grietas, no podría decirlo. No era exactamente mi área de especialización. Recuerdo que mi padre dijo, en algún momento del mes anterior, que las ciudades estarían enterradas junto a él cuando el polvo se asentara. Quizás era la medicación hablando, pero temía que el mismo infierno pudiera estar alcanzando a través de las grietas, estirando sus tentáculos a través de los cimientos de la realidad, para reclamar este mundo como propio, un tramo de carretera a la vez. Cuando mis ojos parpadearon y volvieron a la conciencia, el cambio dramático en mi entorno me sorprendió al principio. Mientras estaba al volante de mi viejo Chevy cuando perdí el conocimiento, el hecho de que me encontrara tendido en el suelo de un bosque desconocido me tomó un momento para asimilarlo completamente. La lluvia había cesado, lo que me llevó a creer que debía haber estado inconsciente un buen rato, pero cuando presioné mis palmas contra el suelo y descubrí que ni siquiera estaba húmedo, comencé a cuestionar mi cordura. «Estás perdido en el bosque, chico», escuché resonar en el fondo de mi mente mientras me levantaba con cautela del suelo, sobre piernas temblorosas y débiles. Intentando racionalizar mi reubicación mientras dormía, supuse que alguien debió haberme sacado de mi auto probablemente destrozado, antes de arrastrarme al medio del bosque que estaba al lado de la carretera que estaba recorriendo. No podía entender por qué alguien haría eso. Quizás, pensé, se abrieron más grietas, así que alguien me trajo aquí. Tal vez pensaron que la carretera no era segura, así que me dejaron aquí antes de ir a buscar ayuda. No era la racionalización más probable, pero era algo. Mientras miraba a mi alrededor en este nuevo entorno, buscando alguna indicación de qué dirección me llevaría de regreso a la carretera, me fui dando cuenta de la inquietante silencio. Siendo mediados de invierno, los árboles desnudos y esqueléticos y las hojas muertas que cubrían el suelo del bosque no parecían fuera de lugar, pero no podía encontrar evidencia de nada más vivo allí. Al mirar hacia arriba, el cielo gris y vacío parecía tan inerte como el mundo que me rodeaba. Ni siquiera podía sentir una brisa. Aunque aún llevaba el traje que usé para el funeral de mi padre, uno que no estaba hecho para el clima invernal, no hacía tanto frío como hubiera esperado. Sin embargo, tampoco estaba cálido, pero todo se sentía mal, de alguna manera. Los colores parecían apagados, de un modo. La corteza de los árboles era de un marrón grisáceo casi enfermizo. Las hojas desechadas esparcidas por el suelo lucían más amarillentas y enfermas de lo que hubiera esperado. Incluso el cielo sombrío se sentía más como un techo sobre el bosque que como un vasto vacío, añadiendo una extraña sensación de claustrofobia a mis sentidos ya dispersos. Mientras todo lo que podía oír era el latido de mi corazón contra las paredes internas de mis oídos, el crujido bajo mis pies cuando finalmente di un paso casi me hizo retroceder. Estar en la naturaleza, rodeado de tal vacío y silencio, era mucho más inquietante para mí que cómo llegué aquí en primer lugar. Estaba en un estado de aturdimiento mientras avanzaba sin una dirección particular. Con solo más árboles despojados como única vista en cualquier dirección, no tenía forma de saber qué camino potencial sería el correcto. A pesar de mi incertidumbre, sabía que tenía que seguir moviéndome. No podía identificarlo, pero tenía una extraña sensación de urgencia que me aseguraba que debía alcanzar el límite de este bosque lo más rápido posible. El paisaje permanecía inalterado, incluso después de caminar lo que sentí como unas pocas horas. Al principio de mi paseo, saqué mi teléfono del bolsillo, solo para ver la pantalla rota y la ausencia de cualquier luz o vida detrás del cristal hecho añicos. Dado que lo último que recordaba antes de despertar en este lugar era haber chocado contra un maldito agujero en el mundo, no fue difícil aceptar que mi dispositivo no había sobrevivido, incluso si mi cuerpo estaba de alguna manera ileso. No tengo idea de cuánto tiempo había pasado cuando comenzó el sonido zumbante. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo, un zumbido que comenzó suave, creciendo cada vez más fuerte, como si algo se acercara.
Si no hubiera sido por el silencio casi sofocante de mi entorno, probablemente no lo habría notado hasta que me envolviera, si esa era, de hecho, su intención. Por lo que sabía, la vibración inquietante que lo acompañaba podría ser algo bueno, algo a lo que debería acercarme, en lugar de huir. En última instancia, no perdí tiempo deliberando las opciones, optando por transformar mi paseo en una carrera desenfrenada por mi vida. Con el ruido originándose detrás de mí, solo podía esperar que alejarme de él fuera la decisión correcta. Para ilustrar completamente dónde estaba mi cabeza en ese momento, creo que asumí que había aterrizado en una especie de purgatorio, en algún lugar entre la vida y la muerte después del accidente. Dado que no veía ninguna señal de la carretera en la que literalmente había chocado, parecía una suposición razonable. Con esa teoría en mente, que debía escapar de estos bosques para reclamar mi cuerpo mortal, mi miedo inmediato era que el sonido pertenecía a aquello que me enviaría a cualquier otra vida que me esperara. Eso, o era algo mucho más siniestro, quizás con la intención de llevarme a las puertas del mismo infierno. Cuando una sutil neblina se unió al zumbido ambiental y creciente, acariciando suavemente el suelo del bosque bajo mis piernas rápidamente cansadas, me sentí mucho más seguro de que debía escapar de lo que estaba sucediendo. Aunque me dolía de pies a cabeza, algo que contradice un poco mi teoría de estar ausente de carne viva en ese momento, mis pensamientos frenéticos fueron interrumpidos por el suelo que se inclinaba abruptamente hacia abajo. Por un breve momento, me sentí ingrávido mientras mis pies no encontraban nada en que aterrizar, resbalando sobre las hojas secas cuando finalmente hicieron contacto. Estaba tan sorprendido, habiendo estado de otro modo ocupado con mi entorno y la tormenta que se avecinaba, por falta de un mejor término, que mi mente luchaba tanto como mis miembros agitados mientras caía hacia más incertidumbre. Sin nada más, cuando mi caída llegó a su fin, con mi cuerpo extendido, boca abajo sobre otra cama desconocida de hojas secas, las vibraciones zumbantes se sentían más distantes, de nuevo. Mi mente luchaba por mantenerse consciente mientras el mareo de mi rápida descenso hacía que el mundo girara a mi alrededor, pero no podía permitir que me desmayara aquí, no con lo que fuera que me perseguía. Un placer conocerte, Nate. Vamos a movernos, ¿sí? Sí. Cuanto más hablábamos mientras avanzábamos, continuando en la dirección que había tomado, algo de lo que no estaba del todo seguro, considerando que mi caída podría haber alterado mi trayectoria, más cómodo me sentía con el tipo. Su voz tenía un tono amigable. Había algo cálido y acogedor en ella, como si estuviera charlando con un viejo amigo en lugar de alguien que acababa de conocer. Hablaba de extrañas ocurrencias en estos bosques, bosques que aparentemente había estado junto a ellos cuando la carretera se tragó mi auto. Aunque no quería entrar en esas extrañas ocurrencias, ya que estaba bastante asustado por todo, aún no podía entender cómo había terminado aquí, tan lejos de mi Chevy probablemente destrozado. Lo más probable, dijo Ranger Tuck, es que te arrastró aquí, profundo en su corazón. No sería la primera vez. Él. Quiero decir, ¿quién es él? La gente de aquí simplemente lo llama el Gris. Parece disfrutar jugando con la gente, los que no termina de inmediato, de todos modos. Espera, dije, deteniéndome en seco, entonces, un tipo juega con la gente, los deja morir o simplemente los mata directamente. Él solo inclinó la cabeza con un encogimiento de hombros. ¿Y eso está bien? ¿Cómo que la policía no hará nada al respecto? Ustedes, los Rangers, simplemente lo dejan continuar. Hay un enfermo suelto ahí afuera, y ustedes. Jamás dije que fuera un hombre. No es exactamente algo que encaje en una conversación normal, ¿sabes? No, amigo, esto no es nada natural, colándose por las grietas. No puedo decir qué es, pero no está atado por nuestras leyes. Está bien, dije, intentando apartar mi incredulidad por el momento. ¿Por qué todo esto entonces? ¿Por qué arrastrarme, Dios sabe cuán lejos en este maldito lugar, solo para dejarme vagar? Le gustan los juegos, por alguna razón. Disfruta de la caza, de la persecución. Hemos podido salvar a algunos, pero la mayoría termina igual, ya sea que lo haga de inmediato o después de hacerles creer que tienen una oportunidad. Supongo que depende de qué tipo de humor tenga en ese momento. Podría ser que simplemente tuviste suerte. ¿Suerte? ¿Hablas en serio? Chocé mi auto, terminé en medio de este bosque deprimente y casi me rompo las piernas corriendo de una nube, lo cual ni siquiera puedo creer que estoy diciendo con una cara seria. ¿De qué demonios debería sentirme afortunado? Me encontraste, dijo, con una sonrisa y un guiño,
así que, ¿estás listo para salir de aquí o qué? Aunque no puedo decir que esto me tranquilizó especialmente, su expresión despreocupada me hizo sentir un poco mejor sobre las cosas. Sí, parecía que era solo uno de muchos que cayeron víctimas de el gris, sea lo que fuera eso, pero el Ranger Tuck había presenciado lo que esta cosa era capaz de hacer y había vivido para contarlo. Tenía que creer que estaba en buenas manos. Aún no hablaba mucho mientras avanzábamos, pero sentía esperanza de que vería el otro lado de esto. Dado que ni el accidente ni la caída por la colina me dejaron tan golpeado y magullado como podrían haberlo hecho, tal vez mi compañero errante tenía razón, quizás tenía suerte. Eso empecé a creer, de todos modos, justo antes de que el miedo volviera a apoderarse de mí. «Corre», dijo Tack, habiendo notado la niebla que se acercaba antes que yo. Cuando volví a ser consciente de ese sonido zumbante, mi corazón comenzó a latir más rápido que mis pies, al principio. Aunque hicimos lo que él ordenó, ambos corriendo tan rápido como nuestras piernas podían, esos tentáculos de humo comenzaron a envolver nuestro entorno, entrelazándose entre los árboles a ambos lados. Casi parecía que intentaban flanquearnos, forzándonos a avanzar, en lugar de permitirnos desviarnos o separarnos. «No te detengas», gritó el Ranger, notando que mi ritmo comenzaba a disminuir. Hacía todo lo posible por forzar una pierna delante de la otra, pero cuando el sonido de la corteza gruesa agrietándose y rompiéndose llegó a mis oídos, me costó mantenerme en pie y mucho menos seguir avanzando. Sentí los dedos de mi compañero envolviendo mi muñeca mientras me arrastraba a su lado. No tenía idea de cómo aún tenía tanta fuerza en sus extremidades, pero su aliento y apoyo lograron llenarme de más propósito y determinación para seguir corriendo hacia la esperanza de libertad. «No aflojes», dijo, sin apenas mirar hacia el camino por delante, «podemos lograrlo, solo sigue empujando. Puedes descansar cuando salgamos de aquí». A pesar de su determinación, la vista de esos tentáculos etéreos entrelazándose alrededor de los árboles por delante me aseguraba que nuestras opciones se estaban agotando. Cuando los dedos brumosos se entrelazaron ante nosotros, sellando el camino, ambos prácticamente nos detuvimos en seco, cayendo de nuevo al suelo del bosque. La niebla blanca formó una densa pared brumosa en círculo alrededor de donde yacíamos, dejando solo el suelo y el cielo libres de su agarre. Se había acabado. Cualquier juego que hubiera estado jugando había llegado a su conclusión. El momento había llegado para reclamar su premio. No había a dónde ir, a menos que el Ranger que ya me había salvado una vez tuviera un par de alas o una pala de acción rápida que no me había mencionado. «Lo siento, amigo», dijo, mirándome mientras nos levantábamos del suelo, preparándonos para enfrentar nuestro destino compartido. Mientras las corrientes fluidas dentro de esa niebla marfil seguían girando a nuestro alrededor, sentí que mi corazón latía tan rápido que temía desmayarme en cualquier segundo. Aunque la idea de no estar consciente para experimentar lo que iba a suceder a continuación parecía casi una sensación bienvenida, mi mente y mi cuerpo estaban dispersos en 1000 pedazos en ese momento. «No es tu culpa, Tucker», dije, intentando ahuyentar el temblor en mi voz, «si no fuera por ti, ya estaría muerto». El cilindro de niebla densa comenzó a encogerse, cerrándose sobre nosotros desde todos los ángulos, deteniendo su avance a solo unos pies de donde estábamos. «No me sigues», dijo Tack, girando lentamente la cabeza en todas direcciones. Parecía como si pies etéreos estuvieran saliendo de la niebla, como si un ejército fantasma estuviera escondido dentro. Más niebla fluía hacia arriba, formando una especie de cúpula enredada sobre nosotros. A medida que las patas comenzaban a asomarse, seguidas de cuerpos casi translúcidos, el humo se despegaba entre cada uno, como si se tratara de algodón de azúcar separándose. «No es de eso de lo que me disculpo». Mientras los brazos alcanzaban desde cada torso brumoso, cada uno de ellos con dedos alargados, listos para atraparnos desde donde estábamos, mi compañero se movió tan rápido que mi mente no tuvo tiempo de entender lo que estaba sucediendo. «Lo siento, no puedo ir más lejos contigo», dijo, agarrando mis hombros con sus manos, «solo sigue corriendo y no mires atrás». Antes de que tuviera la oportunidad de protestar o discutirlo, sentí mis pies levantarse de las hojas secas, mientras mi cuerpo era lanzado a través de la abertura delante de mí, desgarrando las tiras ya rasgadas de densa y fibrosa niebla. «Ve», escuché gritar desde la extraña esfera de energía brumosa, mientras una luz comenzaba a iluminarse desde dentro. Aunque quería luchar, liberar a quien me había lanzado a la libertad con la misma facilidad con la que se arroja una toalla al cesto de la ropa, no sabía ni por dónde empezar. Mientras las ondas de humo lo envolvían,
El chillido agudo que acompañaba el vibrante resplandor casi me volvió el cabello blanco. Ve, su voz, ahora casi torturada, gritó una vez más, sonando como si estuviera experimentando un dolor que apenas podía imaginar. No sé si fue simplemente mi deseo de escapar lo que me inspiró a hacer lo que él ordenaba, a levantarme y correr aún más rápido que antes, o solo que sabía que no podía hacer nada para ayudarlo, pero me sentía avergonzado por mis acciones de todos modos. No solo me había salvado la vida 2 veces hasta ese momento, sino que tenía que creer que se estaba sacrificando para salvarme. Dada la aullante agonía que resonó detrás de mí mientras avanzaba en busca de seguridad, estaba seguro de que ese era el destino que encontraban otras almas desafortunadas que se cruzaban con el gris. Cuando el grito agonizante se transformó en una explosión, sonando como si fragmentara los árboles que rodeaban donde el Ranger hizo su última resistencia, la onda de choque me lanzó de regreso al suelo del bosque como un muñeco de trapo. Mientras yacía allí, sintiendo que mi conciencia se desvanecía hacia la oscuridad, no podía decir en qué estado me encontraba. Mi mente se deslizaba, intenté empujarme desde la tierra y las hojas muertas, pero esa conmoción había drenado cada onza de fuerza que me quedaba. Antes de que mis ojos se cerraran, dejándome caer de nuevo en una casi dichosa oscuridad, escuché una voz familiar, una que era casi lo suficientemente sorprendente como para evitar que me desvaneciera. Vas a estar bien ahora. Nos vemos, amigo. La cama del hospital en la que desperté se sentía celestial después de haberme desmayado en el bosque, o al menos eso pensé. Cuando mi mamá llegó corriendo a mi lado, con Dale sonriendo a mi lado, todavía estaba aturdido. Ya fuera por lo que me habían administrado para aliviar el dolor de cabeza, o simplemente por el daño que podría haber debajo del vendaje alrededor de mi cuero cabelludo y frente, no tenía idea. Charlamos un poco mientras esperábamos al doctor, mi madre tratando de contener las lágrimas que corrían por su rostro, con el brazo de mi padrastro envuelto alrededor de su cintura. Aunque lo que me dijo no coincidía del todo con mi recuerdo, que los bomberos y paramédicos tardaron un tiempo en sacarme del coche destrozado, medio tragado por la grieta en la carretera, no registré completamente las implicaciones en ese momento. Cuando llegó mi doctor, afirmando que estaba seguro de que la cirugía realizada en mi cráneo fracturado había sido un éxito, seguí asumiendo que la lesión había sido causada por la onda de choque que me lanzó al suelo del bosque. El yeso alrededor de mi pierna izquierda, así como los vendajes en mi muñeca izquierda y ambas manos, tardarían menos en sanar que mi cabeza fracturada, pero él estaba seguro de que me recuperaría por completo con el tiempo. En los meses que siguieron a mi corta estancia en el hospital, pasé por un buen proceso para volver a entrenar mi cuerpo y mente rotos, una vez que me recuperé lo suficiente para hacerlo. No pasó mucho tiempo antes de que me dieran el alta para regresar al trabajo, habiendo hecho una recuperación completa de mis lesiones, tal como lo había predicho el doctor. La cicatriz de 3 pulgadas a lo largo de mi línea del cabello no es muy notable, y tampoco lo son las de mi muñeca, pero las marcas en mi mano, resultado del destrozo dejado por el parabrisas al caer sobre ella, destacan como un dedo pulgar literalmente adolorido. Aún así, algunas cicatrices de batalla son un pequeño precio a pagar, considerando todo. Una vez que la vida volvió a la normalidad, hice un pequeño viaje un fin de semana, de regreso al bosque donde había chocado. Me tomó un tiempo localizar la estación del Ranger, pero tenía que averiguar si Maxwell Tucker era real o solo un producto de mi mente fracturada. Mientras esperaba que esto pudiera proporcionar algunas respuestas sobre lo que realmente experimenté ese día, también quería poder agradecerle por lo que hizo por mí. Cuando me estacioné junto a la encantadora cabaña de troncos que parecía albergar a los Rangers de esta parte del bosque, un hombre y una mujer uniformados, apoyados en uno de los jeeps, me saludaron con la mano. Mientras pensaba en comenzar con un poco de charla casual, al salir de la vieja camioneta de mi padre para acercarme a los dos, con sonrisas amigables, pensé que era mejor ir directo al grano. Hola, dije, inclinando la visera de mi gorra de béisbol, ¿sabrían si el Ranger Tucker está por aquí? Tucker, preguntó el hombre, alto y de hombros anchos, mirando a su colega. La mujer, que parecía tener entre 30 y 40 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta bajo su sombrero de ala ancha, formó una extraña mueca mientras miraba de su colega a mí. El único Tucker que tuvimos por aquí ya no está, dijo, entrecerrando los ojos mientras me estudiaba. Oh. ¿Maxwell Tucker? ¿Ese es él? Ranger Tucker. Ajá, dijo, dándome una mirada muy extraña, solía trabajar con nosotros, hace unos 15 años. Oh, vaya. Podría haber jurado que tenía más o menos mi edad, dije con una risa incómoda, ¿sabes dónde está ahora?
En el mismo lugar donde ha estado durante una década y media, hijo, dijo, señalando a la izquierda con un movimiento de cabeza. Cuando me volví para ver el pequeño cementerio en la colina, sentí como toda la sangre se drenaba de mi rostro, mis piernas cediendo debajo de mí. Boa, ahora, llamó la mujer, ella y su compañero atrapándome antes de que cayera al suelo. Después de que me llevaron adentro, tumbándome en un sofá irregular pero cómodo, el hombre alto me trajo un poco de agua, mientras que uno de los otros colocaba una toalla húmeda sobre mi frente. Después de que mi ritmo cardíaco se regularizó, la Ranger Angie Temple, quien me había ayudado a entrar, me acompañó en un paseo hasta el viejo cementerio. Charlamos bastante durante las horas que siguieron. Aunque dudaba en contarle cómo conocía al Ranger Tucker, ella me habló mucho sobre el hombre que, en consecuencia, salvó nuestras vidas. Ella todavía era nueva en esto en ese entonces, con Tack siendo su entrenador. Un día, unos 6 meses después de unirse a los Rangers, respondieron a un llamado sobre un ataque en el bosque, aquellos que corrían junto a la carretera que tragó mi coche. Suponiendo que se trataba de un oso, o de alguna otra fauna que había atacado a unos inocentes campistas, se dirigieron al lugar, armados y preparados. Sentía que mi maldito corazón estaba a punto de estallar, pero Tack lucía tan tranquilo como si estuviera caminando a la cocina a buscar un bocadillo, dijo Angie con una risa, acariciando la lápida que llevaba su nombre. Cuando llegaron y vieron a un gran hombre peludo con una pistola apuntando a la adolescente que lloraba y una antorcha de butano en la mano que la envolvía, no estaba segura de si esto era algo que podían manejar. El chico de su edad tendido en el suelo, sangrando sobre las hojas, parecía estar muy mal, pero todo esto fue suficiente para que el miedo casi la paralizara donde estaba. Una vez más, Tack seguía con esa sonrisa despreocupada mientras intentaba calmar la situación, tratando de convencer al hombre perturbado de que soltara a su rehén. Por un segundo, pensé que lo iba a lograr, dijo Angie, con una lágrima escapándose de su ojo derecho, pero cuando el tipo grande levantó la pistola, apuntándome directamente, empujando a la chica que sostenía al suelo, supe que estaba acabada. Bajó la cabeza, aún acariciando la lápida como si fuera una querida amiga. La tristeza grabada en su mirada casi inspiró que mis propios ojos se llenaran de lágrimas como los suyos, pero traté de contenerlas. Tan pronto como levantó esa pistola hacia mí, Tack saltó justo frente a mí, empujándome fuera del camino. Como supo que no tenía tiempo para disparar antes de que el arma se disparara contra mí, nunca lo sabré, pero todo sucedió en segundos, justo frente a mí. Cuando la bala lo derribó al suelo junto a mí, ya había disparado 3 veces yo mismo. Al menos uno de los tiros impactó en el cilindro que el bastardo sostenía, volándolo en pedazos y encendiéndolo como a Juana de Arco en segundos. Aún intentó disparar lo que le quedaba, mientras gritaba por el dolor que bien merecía. Salté hacia la chica, para alejarla antes de que se viera atrapada en las llamas o el tiroteo, pero ya era demasiado tarde para Tack. Se fue antes de tocar el césped. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos mirando la lápida. Cuando ella habló de nuevo, una vez más me quedé sin palabras, aturdido por todo lo que compartió conmigo. El hombre que derribamos ese día resultó ser un hijo de perra despreciable. Parece que había estado matando gente durante años hasta que Tack y yo le pusimos fin. Si no fuera por nada más, encuentro algo de consuelo al saber que Tack fue la última víctima de Jeremiah Gray. Gray, dije, casi más para mí mismo. Sí, dijo, agachándose para limpiar un poco de tierra de la lápida, aunque no verás ninguna tumba para él. No sé qué hicieron con lo que quedó de él después de que se apagó el fuego, y tampoco me importa demasiado. Se llevó a Tack de nosotros, y merecía ese final agonizante. Cuando llegó la ley, todo lo que quedaba era un marco carbonizado que soltaba nubes de humo blanco. Según Stacy, la chica que salvamos ese día, Gray la había secuestrado una semana antes. La torturó un poco durante ese tiempo, finalmente dejándola suelta en esos bosques. Le dijo que la dejaría ir si llegaba a un lugar seguro, pero si la alcanzaba, la haría pasar por un infierno. El chico que sangraba en la hierba fue quien hizo la llamada, habiendo presenciado lo que estaba sucediendo mientras caminaba. Pobre chico no sabía lo que le esperaba cuando Gray llegó antes que nosotros. Nunca le conté la historia completa de cómo conocí a Maxwell Tucker, ni las implicaciones de lo que o quien quizás ambos enfrentamos entre esos árboles. Hablamos mucho desde que me uní a los Rangers poco después de ese encuentro. También seguimos hablando de Tack. Aunque puede que nunca haya tenido la oportunidad de conocer realmente al hombre que me salvó de un destino potencialmente sombrío ese día,
aquellos que lo conocieron en vida me han compartido mucho sobre él. A lo largo de los años que siguieron a la muerte de Maxwell Tucker y Jeremiah Gray, aparentemente ha habido algunas ocurrencias extrañas en ese bosque. De vez en cuando, alguien desaparecía, otros aparecían muertos. Sin embargo, de vez en cuando, uno de esos presuntamente muertos regresaba, confundido sobre lo que había pasado. Incluso después de que cerraron esa sección del bosque al público, no fue fácil mantener alejados a los curiosos que intentaban colarse. Un bosque no es algo que se pueda bloquear completamente, pero hicieron lo que pudieron. Mientras aquellos que sobrevivieron a estos eventos extraños no recordaban cómo lograron salir con vida, yo sé cómo llegaron a la seguridad o quién los guió hacia ella. Sea como sea, desde mi encuentro con Gray, estos eventos inquietantes parecen haber llegado a su fin. Me gusta pensar que Tack finalmente terminó con ese hijo de perra de una vez por todas, ese día. Aunque quiero creer que esto le permitió avanzar hacia lo que sea que haya más allá de este mundo, tengo la sensación de que todavía está ahí afuera, cuidándonos. Paso mucho tiempo en esos bosques. Es una sensación extraña, como todo parece vibrante y vivo de este lado del espejo. Aún así, si alguna vez tuviera la oportunidad de agradecer a Maxwell Tucker por lo que hizo por mí, mi mejor oportunidad sería allá afuera. Además, si él sigue ahí fuera, sería justo que yo mantuviera la vigilancia de este lado, por si nuestro viejo amigo regresa. Aún extraño a mi padre. Supongo que siempre lo haré. Esa es la naturaleza de la pérdida, después de todo. Ahora que siento que finalmente he encontrado mi lugar en este mundo, solo desearía poder decírselo, ¿sabes? Desearía poder hacerle saber que su hijo ya no está perdido en el bosque, sino que ha encontrado su lugar dentro de él. Dudo que ninguno de nosotros hubiera podido predecir eso. Vimos algo mientras estábamos perdidos en las montañas Blue Ridge de Georgia. No se preocupen, chicos, el sendero es un pequeño bucle. Esta fue la frase que llevó a mis primos, a mi hermana y a mí a perdernos desesperadamente en un sendero montañoso húmedo y fangoso, apenas unas horas antes de que oscureciera. La frase que hizo que todos, excepto uno de nosotros, dejáramos nuestros teléfonos en el coche. La frase que se ha convertido en el centro de muchas bromas entre nosotros, pero solo después de regresar a nuestra cabaña. La frase que aseguró que nunca volvería a hacer senderismo. Y la razón por la que no puedo dormir esta noche y por la que estoy escribiendo esto en primer lugar. Porque ahora sé que hay algo allá afuera. Pero me estoy adelantando. Todo comenzó durante las vacaciones anuales de mi familia extendida. Este año, se decidió que alquilaríamos una enorme cabaña en las montañas Blue Ridge, en el norte de Georgia, por un par de días. La cabaña estaba bastante aislada y se encontraba al pie de una de las montañas. Esa montaña en particular estaba completamente cubierta de senderos de todo tipo. Mi familia extendida es bastante grande, así que no pasó mucho tiempo antes de que mi hermana, mis primos y yo nos irritáramos con el constante ruido de nuestros primos más pequeños, de 9 y 6 años, corriendo por todas partes e intentando involucrarse en todo lo que hacíamos en la casa. ¿Alguna vez has intentado jugar al billar con un niño de 6 años? Créeme, no es divertido. Poner un taco en sus manos es solo una receta para el desastre y las lesiones. Esa fue la razón por la que los 4 decidimos salir a un sendero ese día. Estaba yo, mi hermana Sarah y mis primos Danny y Will. Todo fue idea de Will. Era un aficionado al senderismo y había estado ansioso por salir a un sendero desde el día anterior, cuando llegamos a la cabaña, y ya tenía un sendero elegido. No se preocupen, chicos, el sendero es un pequeño bucle, anunció mientras estábamos en la entrada del sendero. Creo que se supone que va a llover hoy, dije nerviosamente, mirando las nubes grises oscuras, sin querer arruinar mi teléfono o mis zapatos si el sendero se ponía fangoso. No será un problema, dijo Will con seguridad, pero aún así, Danny, Sarah y yo tiramos nuestros teléfonos en su coche, sin querer arriesgarnos. Afortunadamente, Will mantuvo el suyo. Así que comenzamos el sendero alrededor de las 3 de la tarde. Estuvimos en el sendero real durante aproximadamente 1 hora y media, y luego perdidos en el bosque por casi 4 más. La primera hora no estuvo mal. La lluvia se contuvo un poco mientras subíamos por el empinado camino de la montaña. Por mucho que no hubiera querido ir en primer lugar, en realidad me estaba divirtiendo. Como alguien que pasa mucho tiempo en línea leyendo historias de terror, incluso le estaba bromeando a Danny sobre los skinwalkers en el bosque,
wendigos, niños de ojos negros y cualquier otra cosa que se me ocurriera. No creo que lo estuviera asustando tanto, aunque estoy bastante seguro de que solo le preocupaba encontrarse con un oso o algo así. 30 minutos después, llegamos a un claro en el sendero. Esto parece el final del sendero. No creo que sea un bucle, Will, dijo Danny a su hermano mayor, que lucía un poco confundido. No, sé con certeza que es un bucle. El mapa lo decía. Sarah señaló un cartel. Parece que este es el final. Al pensarlo, no creo que el cartel dijera nada demasiado importante. Estoy bastante seguro de que solo contenía datos históricos sobre la zona, pero también estaba seguro de que el cartel marcaba el final del sendero. No, insistió Will. Es un bucle, ¿ves? Señaló un sendero un poco a la izquierda del cartel. Creo que ese es un sendero diferente, murmuré, pero mi queja pasó desapercibida para Will, quien se acercó con confianza al sendero y comenzó a caminar por él. Los tres sabíamos que no podíamos dejarlo vagar solo por el sendero, así que en lugar de dar la vuelta, como Danny y yo habíamos sugerido varias veces, lo seguimos. Al entrar en el sendero, un fuerte trueno resonó y comenzó a llover a cántaros. Habíamos estado caminando durante 2 horas cuando se podía notar que Will y Sarah comenzaban a ponerse tan nerviosos como Danny y yo. Volvamos, sugirió Danny. Incluso si es un bucle, no creo que estemos bajando la montaña. Seguimos subiendo y necesitamos regresar pronto. Will suspiró en señal de derrota. Está bien. Todos nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar de regreso por el sendero. Caminamos en silencio, el único sonido era la lluvia golpeando las hojas de los árboles y nuestros zapatos pegándose y despegándose del barro que la lluvia había convertido el sendero de tierra. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos con un problema. El sendero se dividió en 2 caminos y no teníamos idea de cuál habíamos tomado. Intentamos el sendero de la izquierda, que luego se dividió en otros 2 caminos más. Antes de darnos cuenta, estábamos desesperadamente perdidos. Ni siquiera habían pasado 20 minutos cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Oh, no se preocupen, chicos, es un bucle, dije, burlándome del tono optimista de Will de antes, solo medio en broma mientras hacía una nota mental de nunca volver a hacer senderismo con él. No estamos perdidos, insistió nerviosamente. Puedo usar mi teléfono para averiguar dónde estamos. Tengo una aplicación que mapea senderos. Sacó su teléfono y abrió la aplicación. Según la app, ni siquiera estábamos en un sendero. El punto azul que marcaba nuestra ubicación estaba en medio de un parche verde que significaba bosque. Ni siquiera podíamos ver senderos en la pantalla. Ah, sí. El sendero verde. Supongo que para salir, solo tenemos que seguir el verde, comentó Danny con sequedad. Sin embargo, lo que más nos preocupaba de lo que vimos en el teléfono de Will era el pequeño número negro en la esquina superior derecha de la pantalla. El porcentaje de batería. 8%. Mientras Will intentaba localizar un sendero o un camino en su teléfono, todos continuamos caminando. La lluvia constante se había detenido, dejando el bosque absolutamente silencioso. Fue entonces cuando Danny notó algo. ¿Ven eso?, preguntó con hesitación, levantando lentamente su brazo para señalar hacia un barranco por el que estábamos caminando en paralelo. Sarah y yo nos giramos para mirar en el barranco, mientras Will solo echó un vistazo rápido y volvió a intentar encontrar una salida del bosque en su teléfono. Tuvimos problemas para encontrar lo que él señalaba mientras escaneábamos la línea de árboles con la tenue luz del sol que se ponía rápidamente. Luego lo vimos. Una figura oscura y distorsionada con forma humana, de pie en la base del barranco entre 2 pequeños árboles. Se veía borrosa. No tenía un contorno claro y parecía parpadear mientras nos miraba. Su brazo se movía rápidamente y su cabeza se inclinaba hacia un lado durante solo un milisegundo antes de volver a la normalidad. Aunque parecía humano, no parecía ser masculino ni femenino. Y como si no pudiera volverse más inquietante, vi sus ojos. Tenía enormes ojos humanos, los blancos destacando fuertemente contra su cara oscura. Comenzó a emitir un sonido bajo pero fuerte de quejido mientras continuábamos mirando, congelados de miedo e incredulidad. La cosa no tenía boca, pero cualquiera podía decir que estaba sonriendo por la expresión alegre en sus ojos. Chicos, hay un camino cerca de nosotros. Solo tenemos que... Will se detuvo, dándose cuenta de que los tres estábamos mirando horrorizados hacia el barranco.
¿Qué están mirando?, preguntó, aparentemente irritado porque ignorábamos su descubrimiento. Miró hacia donde estábamos mirando y gritó. La cabeza de la cosa se movió en su dirección y sus ojos se fijaron en él. Curiosamente, su grito realmente nos sacó de nuestro estado de congelación y Danny agarró el brazo de su hermano y todos comenzamos a correr por el sendero aún fangoso, sin preocuparnos por a dónde íbamos. Mientras corríamos, Will recuperó sus sentidos y comenzó a dirigirnos hacia el camino. Me giré para ver si la cosa nos seguía y, no sorprendentemente, ahí estaba. Nunca realmente la vimos moverse, además de ese parpadeo extraño que tenía, pero ahí estaba, en el sendero donde acabábamos de estar de pie. Aún mirándonos, aún sonriendo, mientras corríamos. El sonido de quejido continuaba al mismo volumen y tono, sin importar cuán lejos nos alejáramos de ella. Después de que pareció que habíamos estado corriendo en el sendero para siempre, Will gritó que cortáramos a través de los árboles. Nos abrimos paso a través de la maleza durante un tiempo, concentrándonos tanto en no tropezar que casi no notamos el río que apareció frente a nosotros. Sin dudarlo, los cuatro entramos, atravesando el agua turbulenta y de rápido movimiento. Todos salimos, completamente empapados, pero nos sentimos algo más seguros, aunque aún podíamos escuchar el quejido. Eso fue antes de que nos giráramos para mirar de nuevo al otro lado del río. Ahí estaba. Podíamos verlo un poco más claro ahora que estaba más cerca. Parecía un poco más alto que Danny, probablemente apenas menos de 2 metros. Sus grandes ojos humanos, de un blanco brillante, parecían brillar en el bosque ahora oscurecido. Su sonrisa alegre seguía siendo evidente en sus ojos y parpadeaba con más frecuencia ahora. Era incluso más negro que el oscuro bosque que lo rodeaba, pareciendo absorber las sombras del suelo del bosque y de los árboles mientras se quedaba allí. El sonido de quejido comenzaba a hacerse aún más fuerte que antes. Era casi doloroso en este punto. Luego comenzó a caminar más cerca del río. Tenía una forma de caminar realmente extraña. Si alguna vez has visto a alguien intentar caminar con un tobillo mal torcido, puedes tener una idea de cómo se movía. Antes de que pudiera llegar al borde del agua, todos simplemente nos dimos la vuelta y comenzamos a correr de nuevo. Podíamos ver una luz más allá de los árboles del bosque y todos corrimos hacia ella. Terminamos en el patio trasero de alguien, justo fuera del bosque, y Will gritó que podía ver el camino. La fuente de la luz que vimos era una farola, y los cuatro encontramos consuelo en el haz de luz que emanaba de ella. Por favor, dime que aún tienes batería en tu teléfono, supliqué, completamente sin aliento mientras Will sacaba su teléfono de su bolsillo. 2%, murmuró entre dientes mientras presionaba rápidamente enviar ubicación actual al enorme grupo familiar de chat. No pasó mucho tiempo antes de que mostrara que el mensaje se había entregado, y la pantalla de su teléfono se apagó. No teníamos idea de dónde estábamos. No sabíamos si alguien vendría a buscarnos. Y no teníamos ni la más mínima idea de si aquella cosa en el bosque aún nos estaba siguiendo. Sin querer arriesgarnos, Danny y yo manteníamos la vista en la parte del bosque de donde habíamos salido apenas unos minutos antes. Después de unos 20 minutos, todos nosotros suspiramos aliviados al ver los faros y el SUV blanco de mi mamá acercarse a donde estábamos esperando. Nos metimos en el coche, mientras mi hermana menor, Linley, se burlaba de cómo nos habíamos perdido. Todos nos quedamos callados mientras nos alejábamos de la farola. Danny se dio la vuelta para mirar atrás, y cuando volvió a girarse, su rostro estaba pálido como una hoja. Estaba parado bajo la farola. Solo mirándonos, susurró tembloroso a mí mientras seguíamos conduciendo más lejos por el camino. Nunca le contamos a nadie sobre la cosa en el bosque. ¿Quién nos habría creído? Probablemente nos habrían dado una charla sobre inventar historias para asustar a los niños. Así que solo dijimos que nos habíamos perdido en el sendero. Por supuesto, culpamos a Will por habernos perdido en primer lugar. Cenamos, nos duchamos y bajamos al sótano, donde todos íbamos a dormir. Mis hermanas y yo nos quedamos en el sofá, mientras Danny y Will se acomodaron en colchones en el suelo. Ya mencioné que la razón principal por la que escribí esto fue porque no podía dormir. Hay una enorme ventana que da al sendero de la montaña donde nos perdimos y donde encontramos aquello. Dado que está tan oscuro afuera, nunca lo veríamos venir. Estaba acostado en el sofá, preguntándome si nos seguiría hasta tan lejos de donde lo vimos por primera vez. Lo que más me inquietaba era que aún podía escuchar el ruido agudo en mi cabeza. Realmente esperaba que solo estuviera en mi mente.
Pero entonces Dane preguntó, ¿ustedes también pueden oír eso? No creo que ninguno de nosotros duerma esta noche.